Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 21 de diciembre de 2023. Un día de esos que yo no sé por qué, pero anda todo el mundo como acelerado. Ya sea porque se acaba el año o porque se acaba la presidencia española de la Unión Europea, pero el caso es que se ha puesto todo el mundo a negociar y a tomar decisiones que llevamos unas horas que solo hacemos que conocer acuerdos. Miren, por ejemplo, está el acuerdo migratorio de la Unión Europea que va a fortalecer la vigilancia en las fronteras exteriores, cosa que interesa a España, y que va a obligar a los que no quieran ser solidarios a pagar 20.000 euros por cada inmigrante que se nieguen a acoger y que les tocará por cuota. Está también el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales, que va a hacer que tengamos que rebajar la deuda un 1% de nuestro PIB cada año. Hoy conoceremos más detalles de ese acuerdo para que nos volvamos a ajustar el cinturón tras el gasto de la pandemia y la guerra de Ucrania. Y puestos a hacer anuncios, esta madrugada hemos visto cómo en Argentina Javier Milei se sentaba ante una mesa, ahí todo flamencote, y empezaba a anunciar una tras otra hasta 300 medidas económicas. El decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado... Y así hasta 300 medidas con los periodistas argentinos tomando nota y diciendo que para qué se metieron ellos a estudiar periodismo, y con los sindicatos peronistas, por cierto, dando guerra ya en la calle contra el nuevo gobierno argentino. Pronto empiezan. Vamos, por eso les digo que está el día para no perderse nada de lo que pueda pasar en las próximas horas. El propio Pedro Sánchez, sin ir más lejos, tiene ya la agenda completa para hoy y para mañana. Hoy se ve en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para hacer más concesiones a Esquerra, y mañana se verá con Núñez Feijóo en el Congreso. Y es importante subrayar lo del Congreso porque el líder del PP le ha dicho al presidente del Gobierno que no se esmere mucho en preparar la Moncloa para recibirle por Navidad, porque él lo que quiere es destacar la importancia del Parlamento Nacional. Claro, tanto se ha hablado de esa reunión, tanto ha insistido Sánchez con que Feijóo tenía que acudir a su llamada, sobre todo con la intención de presionarle para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tanto le han advertido a Feijóo los suyos, que Sánchez solo busca sacar rédito político de ese encuentro, y tanto le han hecho ver también, al mismo tiempo, que en el fondo tiene que acudir si le convoca al presidente del Gobierno, que al final Feijóo ha querido acabar con esa polémica del si voy o no voy, confirmando que efectivamente irá, pero poniendo sus condiciones. Es verdad que ayer Santiago Abascal le dijo al líder del PP que con la que está cayendo y las cosas que está haciendo Sánchez, que no debería ir a hacerse la foto con el presidente del Ejecutivo, porque eso sería una manera indirecta de legitimar lo que se está haciendo. Pero claro, el problema de eso es que un país desarrollado difícilmente puede avanzar si se rompen todos los puentes de interlocución institucional entre el gobierno y la oposición. Así que en el PP, a pesar de las advertencias de Vox y a pesar de que Sánchez es como es, pues han optado por acudir a la cita, pero usando esa cita para subrayar el contraste entre lo que debería ser un presidente del gobierno y lo que es a día de hoy Pedro Sánchez. ¿Que te reúnes con golpistas de forma clandestina? Pues mi reunión va a ser anunciada 48 horas antes de que se produzca. ¿Que te reúnes en el extranjero ocultando a los españoles lo que estés negociando que afecte a su futuro sin contar con ellos? Pues tu reunión conmigo no va a ser en Moncloa, sino en el Congreso, que es donde reside la soberanía nacional de esos españoles a los que estás hurtando el derecho a saber qué va a pasar con el futuro de su país. ¿Que tus socios golpistas con ellos te reúnes haciendo el paripé del mediador internacional? Pues entre tú y yo no va a haber ningún mediador. Y así, usando esa retórica cargada de ironía, es como Feijóo ha recogido el famoso guante que le lanzó Pedro Sánchez para que se vean en medio de la tormenta por la tramitación de la amnistía. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Ayer en el Congreso de los Diputados se notó que la ironía de Feijóo no gustó demasiado a Pedro Sánchez, pero como al final el presidente tenía la reunión que tanto había solicitado y con la que tanto había dado la lata, pues claro, se vio pillado y no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de Feijóo. Desde el lugar de la reunión al orden del día, con hasta 10 puntos a tratar como la amnistía, el mediador, lo que se está negociando con los separatistas en Ginebra, etcétera, etcétera. Pero Sánchez, ya les digo, ha tenido que aceptar. No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa. En todo caso, le diré, para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera. Esto de la perra gorda, no, señoría, yo no me hago ilusiones. La perra gorda, para usted, es la que le da Bildu. La verdad es que como están, estaría muy bien poder observar a través de un agujerito en la pared esa reunión de mañana viernes en el Congreso de los Diputados, porque ciertamente la situación entre Sánchez y Feijóo no puede ser más tirante. Y lo normal es que Sánchez trate de zafarse de las preguntas de Feijóo sobre la letra pequeña de los pactos con Esquerra, Junts y Bildu, y que pretenda hablar de la renovación del Poder Judicial, que es un punto que Feijóo no ha metido en su orden del día, con lo cual la reunión va a estar curiosa. En fin, que tendremos reunión de Sánchez y Feijóo en el Congreso, mientras los destrozos de la ley de impunidad judicial siguen generando reacciones. Solo hay que ver, por ejemplo, el reguero de conflictos que nos deja la agenda de este jueves. Miren, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reúne con el presidente del Tribunal Supremo para hablar del acoso a los jueces y del malestar de los jueces, porque el PSOE ha contribuido bastante a que ese acoso cogiera vuelo, por más que ahora vayan diciendo por ahí que ellos protegen mucho a los jueces. Una reunión que ha sido aplazada 2 veces porque los ánimos no están muy allá. Además, el Consejo General del Poder Judicial analiza la legalidad de las famosas comisiones parlamentarias que el PSOE ha impulsado con sus socios separatistas para poner en solfa el trabajo de los magistrados. Que ayer, por cierto, Sánchez y el PSOE dejaron pasar una oportunidad estupenda para desautorizar a Míriam Nogueras, cuando volvió a cargar otra vez contra los jueces en el Congreso. Es más, es tal el desahogo que la portavoz de Junts va a pedir amparo a Francina Armengol porque se siente atacada porque el Consejo General haya criticado su ataque al Consejo General, es decir, los agresores haciéndose las víctimas. Y ya para coronar este día de descalzaperros judicial, el Congreso va a estudiar si Álvaro García Ortiz es una persona idónea para seguir como fiscal general del Estado, que a juicio del Consejo General del Poder Judicial no lo es, porque fue acusado por el Supremo nada menos que de desviación de poder, pero ahí está, ratificado por Sánchez. De hecho, García Ortiz también fue noticia ayer porque consiguió que el Consejo Fiscal mostrara su apoyo de forma solemne a los fiscales que participaron en la causa del Procés, pero sin que se dijera ni media palabra de más sobre la ley de amnistía. No fuera a ser que los fiscales criticasen la impunidad judicial. Lo cual te da una idea del espectáculo de embudo al que estamos asistiendo. Porque miren, todo el mundo sabe que las cosas que están pasando en España son escandalosas desde un punto de vista jurídico, institucional y democrático. Pero el PSOE y los separatistas tienen un pacto tácito para que todos pasemos al final por el embudo sin rechistar demasiado. Y de igual manera que García Ortiz hizo ayer de carabina para que los vocales del Consejo Fiscal no se pasaran demasiado en sus críticas a la actual situación, el espectáculo que ha dado la Generalitat de Cataluña estos últimos 3 días durante la visita de la misión europea que ha estudiado el acoso al castellano en los colegios catalanes, ha sido también digno de estudio. Para empezar, porque efectivamente tampoco han tenido ningún reparo en colocar a una serie de carabinas, a unas viejas del visillo, para controlar qué decían o dejaban de decir los miembros de la comunidad educativa a los que se les preguntase por la inmersión lingüística en Cataluña. De hecho, el gobierno catalán no ha dejado hablar a los profesores de los centros y las preguntas de los eurodiputados han sido contestadas por altos cargos de la Generalitat que no habían sido invitados. Vamos, el tufo a censura y a ocultación de lo que pasa en los colegios catalanes ha sido tan grande que la presidenta de esa misión europea, la letona Yana Tom, lo ha querido destacar en su balance final antes de volver a Bruselas. La delegación se muestra reticente en el intercambio de opiniones en las escuelas, dado que las profesoras y directoras de escuelas deberían hablar bajo la supervisión de alguien en representación del Departamento de Educación de la Generalitat. Se puso entonces a 2 altos cargos para supervisar y acabaron hablando en boca de los directores y profesoras. Así pues, no hubo un intercambio libre de opiniones. Claro, si la Generalitat quería dar una imagen de
de normalidad y de que aquí no hay ningún problema de imposición lingüística, ni de marginación hacia una lengua, ni de politización de la educación, pues ha conseguido todo lo contrario, porque los ataques de la portavoz del gobierno catalán, la presencia siniestra de esos comisarios políticos que han respondido las preguntas en nombre de los directores de los colegios, las manifestaciones de indepes insultando a los eurodiputados allá donde iban, todo eso ha hecho que esa eurodiputada letona, los dos polacos, la francesa y la italiana, se hayan llevado una idea bastante clara de lo que pasa en Cataluña. De hecho, la señora Tom ha llegado a la conclusión de que el catalán no está en peligro, que son las familias castellanohablantes las que tienen dificultades para ejercer su derecho a la educación en español, además de alucinar bastante con eso de que en Cataluña no se cumplan las sentencias judiciales. Dicen que la reunión de la Misión Europea con el presidente del Superior de Justicia de Cataluña fue digna de ver. El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, les comentó que los jueces sufren presiones por hacer cumplir las sentencias del 25% o que las familias que lo piden también tienen que aguantar carros y carretas. Y ahí Yana Tom interrumpió el relato para preguntar a Barrientos, por ejemplo, ¿pero esto no es constitutivo de un delito de odio? ¿Y cómo es posible que no se cumpla una sentencia judicial en España? Bueno, pues esas son las preguntas que sorprendentemente nadie contesta en Cataluña desde hace ya muchos años, donde nos hemos acostumbrado a que sea normal lo que no es normal. El PSOE, por cierto, boicoteó la misión, no acudiendo a ella, asegurando que la misión, por contar también con eurodiputados españoles, estaba politizada. Los socialistas ven politización en la misión europea, pero no la ven en el sistema educativo catalán. Así son de curiosos ellos también.